a ver dos cositas. Una que es el manejo de un paciente politraumatizado, es decir, de un paciente, es decir, uno solo. Y después vamos a hacer un también repaso cuando no es uno solo, sino que son lo que se llaman víctimas múltiples, ¿sí? O víctimas en masas, que ahí los protocolos son diferentes. En primer lugar, el manejo de esto requiere de mucho tiempo de estar en el tema. No es que se aprende en un mes o 2 meses. Los cursos que yo doy y la instrucción que hago a los chicos míos que se dedican a esto, por lo menos tienen 1 año, ¿sí? Y algunos hasta 2 años hasta que los largo solos. Y además vamos a ver un enfoque general porque está en el programa y para que lo sepan. Un 70% les diría que es práctico, más que nada, y un 30% es teórico, que es lo que vamos a ver. Pero por lo menos para que tengan noción que esto existe. Ahora, respecto de preguntas, no sé cuándo se abrirá o lo que sea, no sé si alguno de ustedes conoce el LASIK, que está en el primer piso, por Sí, Uriburu. sí. Bueno, somos nosotros los del SAME. Ahí están todos los cursos y hoy emergentología existe como especialidad, ¿sí? Porque esto es un resorte, por más de que diga paciente politraumatizado, no es que es de traumatología. Paciente politraumatizado es un paciente de un enfoque multidisciplinario, ¿de acuerdo? Así que quien esté interesado y después vayan, averigüen, pero por ahora no, pero hay cursos cortos, hay cursos largos y está la especialidad. Ustedes saben que hoy la emergentología existe como especialidad también. Y esta clase la doy yo siempre porque yo fuera de ortopedista y traumatólogo soy emergentólogo también, emergentólogo y pertenezco al SAME. ¿De acuerdo? Entonces, por el hecho de decir paciente politraumatizado, no significa que sea resorte del traumatólogo. Primero, vamos a ver qué es un paciente politraumatizado. Supongamos que nosotros hay un choque entre un auto y una moto, ¿sí? Nosotros estamos en la ambulancia o en el micro SAME, porque somos muchos, si no en la ambulancia no entramos, estamos todos en el micro SAME, ómnibus SAME, y estamos cercanos al lugar, 2, 3 cuadras, así que modulamos y vamos a asistir nosotros al lugar. Al paciente del auto no le pasó nada, ¿sí? Se llevó puesto al de la moto. Y el de la moto se cayó de la moto. Cuando llegamos, ¿sí? Está ahí puteando el de la moto, perdón la palabra, pero es así, están puteando cuando uno está en la calle, ahí pidiéndole que chiste, esto, lo otro, está bien, sí, está bien. Pero por lo que vemos, el del auto, como les dije, nada. Por lo que vemos en este muchacho de la moto, por la deformidad que tiene a nivel de la muñeca, vemos una deformidad, ya sabemos que esa muñeca está fracturada. Ahora, el tipo de fractura que tiene, no sabemos, eso lo vamos a saber después en la parte intrahospitalaria, cuando lo llevemos al hospital y hagamos, ¿sí?, los estudios correspondientes, en este caso radiológicos. Después también está renqueando porque le duele un tobillo, pero no vemos deformidad, porque está muy edematizado, le duele, así que puede ser que tenga fractura o no, eso también lo veremos en la parte intrahospitalaria cuando hagamos los estudios radiológicos. Pero no vemos deformidad porque está muy edematizado. Y después, como cayó de la moto y arrastró unos metros, tiene algunas escoriaciones en miembro superior, miembro inferior, nada grave. Entonces, sí, fractura de muñeca por la deformidad, puede o no
pero hay un traumatismo de tobillo por el edema y tiene varias o múltiples escoriaciones en miembros inferiores y miembros superiores por lesión de asfalto, nada grave. ¿Ese chico es un paciente politraumatizado? No. 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 ¿Y entonces qué es? Un paciente con diversas lesiones. Bueno. O sea, en realidad hay que ver si, está si su vida está comprometida, si está en riesgo. No les dije que está puteándolo al del auto, intercambiándose los seguros, esto, lo otro. Si habla, como estoy hablando yo, como hablan ustedes, la vía aérea está perfectamente bien. Si la vía aérea está obstruida, no vas a hablar bien, o no vas a hablar, o no vas a respirar, ¿sí? Y no va a estar parado, aunque sea rengueando, así que, no. ¿Pero no tiene politraumas? Bueno, yo les digo una cosa. Si vamos a hablar, así como a la comisión mía yo les enseñé en la vértebra lo que es el conducto raquídeo, porque es un conducto porque es cerrado, el canal es abierto. Lo mismo un TEC, un traumatismo encefalocraniano, no es con o sin pérdida de conocimiento, es con o sin pérdida de conciencia. El paciente no pierde el conocimiento, pierde la conciencia. Entonces, si vamos a hablar con propiedad, yo les digo, por lo general, y ya estoy cansado de hablarles y en las charlas que doy, estoy cansado de decir que tienen que, vos cuando estás modulando el hospital receptor y vos decís un paciente politraumatizado, que ahora vamos a ver lo que es, vos preparás todo el equipo de trauma, porque vos estás recibiendo a alguien que tiene riesgo de vida. Este chico no tiene ningún riesgo de vida, entonces no es un paciente politraumatizado. Este es un paciente con traumatismos múltiples, ¿sí? Traumatismos varios, o lo que se llama paciente policontuso. ¿Sí? Si vamos a hablar con propiedad. El paciente politraumatizado es aquel que tiene que tener una lesión. ¿Sí? Solo una, pero que esa lesión potencialmente le ponga en riesgo la vida. ¿Se entiende? Obviamente que si tiene más, también va a ser politraumatizado, pero la definición es que tiene que tener una lesión, pero que esa lesión potencialmente ponga en riesgo su vida. ¿De acuerdo? Sí, Doc, perfecto. Bien. Ahora, yo les dije que no es resorte del traumatólogo. Por lo general, los que asistimos a un paciente politraumatizado solemos ser emergentólogos. Porque si va el traumatólogo no, y no es de traumatología, entonces vamos a ver algunos casos. Tenemos, ¿se acuerdan en la época, no sé si ustedes son jovencitos, pero en la época donde los trenes iban arriba de los vagones también, sentados, parados? Sí. Bueno, estos son ejemplos que yo les voy a dar, pero que los he vivido yo. En 34 años, imagínense todos los que viví, no nos alcanzan días, pero vamos a hacer algunos ejemplos. Llega a la estación el tren, ¿sí? Y por robarle a este muchacho que están arriba sentados o parados en el vagón, por robar lo empujan y cae de cabeza al andén. Llegamos nosotros, el paciente está inconsciente, ¿sí? Pero tiene pulsos centrales positivos y tiene respiración espontánea. Respiración espontánea es decir que respira solo y pulsos centrales, pues siempre a todo paciente politraumatizado se toman pulsos centrales, femorales o carotídeos. Y lo que tiene este muchacho es una fractura a nivel, tiene un traumatismo del cráneo porque cayó de cabeza, tiene una fractura a nivel del cráneo, de la calota, y tiene parte de masa encefálica expuesta. ¿Cuántas lesiones tiene? Otra cosa no tiene.
¿Cuántas lesiones tiene? Vamos, ¿cuántas? ¿Se Sí, fracturó dijo que la cabeza? tenía, además de la fractura de calota, Parte de masa encefálica expuesta por de la fractura. ¿Cuántas Dos lesiones? lesiones puede ser. Una lesión. una lesión. La fractura con parte, nada más, una sola lesión. Ahora, esa lesión potencialmente no le pone en riesgo la vida. Sí. Sí, Sí. Y no es un trauma haber caído, que lo tiraron del andén, que va del tren al andén, no es un Sí. trauma. Ese es un paciente traumatizado. Ahora, ¿es resorte del traumatólogo? En primera No. instancia no. ¿No? En primera instancia siempre va a ser enfoque multidisciplinario. Y en última instancia este paciente va a ser resorte de quién? Una vez estabilizado, todo con el enfoque multidisciplinario. Del neurocirujano, Del neurocirujano. no del traumatólogo. Bien, vamos a otro ejemplo. Una herida no herida por bala, no, es herida por arma de fuego. ¿Sí? Una herida por arma de fuego, ¿no es un trauma? sí, Bien. Llega un muchacho joven de su trabajo a casa, del trabajo a la noche, está abriendo la puerta para reunirse con su mujer y sus 2 hijas. En la puerta, mientras abre, lo interceptan 2 para robarle la computadora, la notebook, la netbook, ¿sí? Y agarra uno, saca un arma y le hace un impacto, ¿sí?, de arma de fuego en el área cardíaca. ¿Cuántas lesiones tiene? una. O sea, Una. una que puede originar varias. Está bien, pero originalmente es un disparo, pum, en el área cardíaca, ¿cuántas lesiones? Una. Después, Una, sí. de acuerdo al calibre del proyectil, o en este caso, si es una bala, de acuerdo al A la distancia. calibre, a la distancia, si está hueca, si está truncada, etcétera, etcétera, bueno, internamente puede producir otros daños, pero como lesión es una sola, ¿sí? Eso no le pone en riesgo la vida. Sí. Sí, obvio. No es un trauma, ese es un paciente también politraumatizado. Vamos a un caso. Va una abuela a sacar la jubilación y con la platita entonces dice, bueno, voy a hacer las compras, un poco las compras de parte del mes. Sale del chino, del supermercado, ¿sí? Le intercepta uno para afanarle porque le estuvo siguiendo y vio que entró al banco y agarra herida por arma blanca, ¿sí? Con un cuchillo, con una hoja de 15 centímetros, se la hinca, como se dice en el campo, entera en el abdomen. 15 centímetros. ¿Perfora el peritoneo o no? Sí. Sí. Pero otras cosas también. Sí, obvio. En el abdomen. Ahí, oh. Ahora, yo pregunto, ¿una herida por arma blanca no es un trauma? Sí. Bien. Esa lesión, tiene una lesión, esa lesión a la señora, a la abuelilla, ¿no le pone en riesgo la vida? Sí. Es un paciente politraumatizado. Ahora, el otro, el muchacho, con la herida por arma de fuego en el área cardíaca, enfoque multidisciplinario y después de último va a ser resorte del cirujano torácico o cirujano cardiovascular. La abuelilla, enfoque multidisciplinario y de última va a ser resorte de los cirujanos generales. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Doc. Ahora, vamos a lo que nos compete, traumatología. ¿Qué pondrían ustedes como ejemplo en traumatología de un paciente politraumatizado? Un paciente que tenga alguna fractura expuesta.
¿Eh? ¿Algún Fractura paciente expuesta y con... tibia. Peroné. Una Claro. fractura expuesta, bien. Una fractura expuesta, fundamentalmente, ¿se acuerdan que yo les hablé de la clasificación de Gustilo? Fundamentalmente tipo 2 o tipo 3. Puede ser un paciente politraumatizado, exactamente. ¿Qué otra cosa? Fractura de pelvis inestable. Exacto, Había dicho usted. Milagros. Sí. Muy bien, Milagros. La fractura de pelvis, acuérdense que hablamos, cuando hay compromiso vascular, que están las ilíacas, el plexo presacro, que sangra mucho, que yo les dije, es, digamos, prácticamente la única lesión inestable con compromiso vascular que les puede hacer perder toda la volemia en un tercer espacio, es decir, en la pelvis. Es decir, el paciente perdió toda la sangre en la pelvis y se murió. Ese también es un paciente politraumatizado. ¿Qué más? ¿Algún Fractura síndrome? vertebral con compromiso Exacto. neurológico? Exactamente, las fracturas a nivel del raquis o de columna con compromiso neurológico. Y sobre todo no se olviden, cuando hablamos, que yo les di, no sé si en clase general o a los de mi comisión, a nivel del atlas axis, la fractura de la odontoides que está en comunicación con el centro cardiorrespiratorio del tronco cerebral, a nivel del bulbo protuberancia, entonces un paro cardiorrespiratorio. ¿De acuerdo? Entonces, como vemos, no es resorte solamente de la traumatología, es resorte también de otras especialidades y como, digamos, inicio es un enfoque multidisciplinario. Por eso están, hoy en día habrán escuchado los equipos de trauma, ¿sí? Entonces, el paciente, ya saben, una sola lesión, pero que esa lesión potencialmente le ponga en riesgo la vida. Porque a veces uno está, ¿sí?, en un hospital y va a recibir un paciente politraumatizado y después viene un paciente que tiene una luxación de hombro. Y eso no es un paciente politraumatizado. Y de pronto está esperando, está el anestesiólogo, está el terapista, está por una luxación de hombro. Entonces, si queremos entender bien, la definición es esa. ¿De acuerdo? Y el paciente politraumatizado tiene dos fases de atención, como están viendo ahí. Una atención primaria, que es en el lugar del hecho, donde sucedió el accidente, y una etapa secundaria o una atención secundaria. En la atención primaria, que es la parte prehospitalaria, cuando llegamos con la ambulancia, porque siempre llaman al SAME, ojo, yo siempre que hablo es SAME, ¿sí? Yo cuando empecé era CIPEC, no era SAME, yo soy más viejito. Y los choferes, ¿sí?, del SAME son técnicos en emergencia. No es solamente manejar, tienen que hacer cursos y son técnicos en emergentología. Ojo que muchas veces ellos, cuando uno se inicia, ellos son los que nos instruyen porque saben más que uno. Entonces la fase primaria o atención primaria, es la parte prehospitalaria, donde sucedió el hecho, y lo que tenemos que hacer ante un paciente politraumatizado simplemente en la atención primaria es restituirle las funciones vitales, que ahora después lo vamos a ver. Es importantísimo restituir las funciones vitales del paciente. Si no restituimos las funciones vitales del paciente, no se olviden, por definición, se nos va a ir. Se nos va a ir. ¿Está? Se va a morir. Ojo. Y después, una vez que nosotros en la parte prehospitalaria hacemos la restitución de las funciones vitales, está la atención secundaria, que es cuando nosotros trasladamos al centro correspondiente a este paciente donde nos están esperando, donde ahí ya están en la parte intrahospitalaria u hospitalaria, están todos los recursos, tanto de diagnóstico como de tratamiento para terminar, ¿sí?,
la atención definitiva del paciente. Nosotros nos vamos a abocar a lo que es la atención primaria, porque la atención secundaria, adentro del hospital, ya están todos, ¿sí? Todas las especialidades en el enfoque multidisciplinario, no hay ningún problema. La cuestión es la fase o la atención primaria, donde estamos solos. Si estamos en una ambulancia común, vamos a estar nosotros con nuestro compañero, el chofer, que son técnicos, como les dije, en emergentología, y si estamos en un UTIM, estaremos con un enfermero también. Es decir, el UTIM lleva enfermero. Y lo único que diferencia una ambulancia común de un UTIM es no solamente que el UTIM también va con enfermero, sino que a nivel de los recursos que contamos en la ambulancia, la UTIM tiene respirador y la común no. Lo único que la diferencia es el respirador. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver cómo le restituimos las funciones vitales a un paciente. Si tienen preguntas me dicen, Si no, esto, ya les digo, es un enfoque general nada más. Bien, entonces nos vamos a basar en el ATLS. No sé si alguien sabe lo que es el ATLS. Es el Advanced Trauma Life Support, ¿sí? Del Colegio Americano de Cirujanos, ¿sí? Yo soy ATLSista, ¿sí? Sé todo, viene de Estados Unidos, ¿sí? Y en el ATLS, que es Advanced Trauma Life Support, ¿sí? Soporte avanzado en trauma. Tiene ABCDE. El ACLS, que es el Advanced Cardiac Life Support, tiene ABCD, no llega al E, pero tiene dos ABCD, ¿sí? Uno primario y otro avanzado. En trauma tenemos únicamente el ABCDE. Ahora, vamos a restituirle las funciones vitales al paciente. Esto es una cosa dinámica, ¿sí? Este es un protocolo para ir dividiendo A, B, C, pero es una cuestión dinámica. No es una cuestión estática que hago el A, voy terminando el A, paso al B, no, perdón. Esto es una cuestión dinámica. Pero para su mejor comprensión lo dividimos. La A, como ustedes bien saben, es la vía aérea. Eso lo saben, ¿sí? Sí. Sí. Pero en el caso de la vía aérea en un paciente politraumatizado, ¿qué pasa? Todo paciente politraumatizado, hasta que se dictamine lo contrario, ¿sí? Todo paciente politraumatizado tiene lesión del raquis o columna cervical. Hasta que se demuestre lo contrario. ¿Dónde vamos a dictaminar lo contrario? En la fase o en la atención secundaria, en el hospital. Pero nosotros en el lugar, en la vía aérea permeable, pero con control de raquis cervical, porque todo paciente politraumatizado tiene lesión de raquis cervical hasta demostrar lo contrario, que será la parte hospitalaria en la atención secundaria. ¿De acuerdo? Ahora, Sí. obviamente que como es un paciente politraumatizado, las maniobras de permeabilización de la vía aérea no es lo mismo a una obstrucción de la vía aérea que no sea traumática. Porque nosotros, en este caso, si la vía aérea está ocluida, semiocluida, ¿sí? Obstruida o semiobstruida, pero es un paciente politraumatizado. Hay causas de obstrucción de vía aérea que no son traumáticas, entonces nosotros podemos extender, flexionar, acá no, porque si tiene lesión del raquis cervical hasta que se dictamine lo contrario,
no puedo hacer esas maniobras, porque le voy a producir, en caso de tenerla, más lesión de la que tiene. ¿Se entiende? Entonces hay maniobras donde en los prácticos enseñamos como la subluxación de la mandíbula. Tenemos la utilización de las cánulas orofaringias y nasofaringias. No sé quién le puso tubo de mayo, eso no existe. ¿Es cánula oro o nasofaringia? Yo siempre cuando enseño primero a colocar la cánula orofaringia, no la naso, porque a veces, hasta que uno entra en práctica, pues si tenemos una sospecha de lesión, de fractura de la base del cráneo, ¿sí? De la base, ¿qué pasa si ponemos una naso? Y no sabemos ponerla bien. ¿A dónde se va? Y se puede ir hacia el techo de... Ya, no vamos para arriba y le producimos daño peor. Entonces yo siempre primero enseño a colocar la orofaringia, ¿sí? Ahora, supongamos que nosotros necesitamos hacer la maniobra de la subluxación mandibular. ¿Alguien sabe hacerla? No. Supongamos que necesitamos utilizar una cánula orofaringia. En las ambulancias hay una cajita que tiene cualquier cantidad de cánulas orofaringias. Una así, otra así, otra así, así. ¿Y cuál le pongo? Porque si yo le coloco una más corta, no le voy a permitir, en caso de necesitar usar una cánula orofaringia, si yo le pongo una más corta, no le voy a permeabilizar la vía aérea. Y si le pongo una más larga, lo voy a obstruir yo más. ¿Me explico? Entonces tiene que ser la medida correcta. La medida correcta es saberla colocar. ¿Y cuál es la medida correcta? Va del lóbulo de la oreja a la comisura labial. Esa es la medida. De cualquier paciente. Toman lóbulo de la oreja a la comisura labial, esa es la medida. Y saberla colocar. Pero resulta que la vía aérea está tan obstruida que yo necesito hacer una cricotiroidiotomía. Todas las ambulancias, como yo siempre les digo, hablo del SAME. Todas las ambulancias tienen set de cricotiroideo. Traqueostomía no se hace nunca fuera del hospital. La traqueostomía se hace en el quirófano. Y la cricotiroidiotomía yo la puedo hacer acá, en el cartílago cricotiroideo, o la puedo hacer acá, en el hueco supraesternal, donde se hace la traqueostomía. Pero ¿qué pasa? La diferencia, ¿sí?, con la vía aérea a nivel del cartílago cricotiroideo y del hueco supraesternal es distinto. La distancia que hay a nivel del cartílago cricotiroideo es de 22 milímetros, es decir, 2 centímetros con 2 milímetros. Tengo un gap importante. A nivel del hueco supraesternal es de 5 milímetros. Hay que estar muy avisado para hacerla acá, porque si no, y también acá, porque si no, en vez de irte a la vía aérea, te vas a ir a la vía digestiva. Entonces no vamos a estar restituyendo ninguna función vital. En este caso, la vía aérea es fundamental. Pero también tenemos que saber hacer una cricotiroidiotomía. Y una vez que aprendemos a hacerla, tenemos que saber que el set de cricotiroideo lo podemos conectar, si estamos en un UTIM, al respirador. Pero secundariamente a saber hacer una cricotiroidiotomía, tenemos que saber manejar el respirador. No solamente prenderlo, sino qué fracción de inspiración vamos a poner, qué fracción de expiración, qué volumen minuto, ¿sí?, de oxígeno, qué PIP vamos a colocar. Y si estamos en una común,
¿Qué pasa? ¿Qué hacemos? No tenemos respirador. ¿Y cómo lo respiramos al paciente? El set de cricotiroideo, ¿sí?, se puede conectar al ambú, y lo vamos bolseando. Y si no tenemos ganas de bolsear porque tenemos otras cosas que hacer, nosotros tenemos atrás en la ambulancia una cabina de oxígeno, con tubos de oxígeno, esto, lo otro, para dar litros, minuto y porcentaje de oxígeno, porque todo paciente politraumatizado tiene que recibir de 12 a 15 litros minuto de oxígeno al 100%. ¿Sí? Entonces los conectamos, regulamos los manómetros, las cosas, los relojitos, y, es decir, de 12 a 15 litros minuto al 100, y después lo conectamos, y el set de cricotiroideo tiene una válvula, donde nuestro dedito pulgar pasa a ser el respirador. Entonces hacemos 1, tapamos, fracción de inspiración, sacamos 1, 2, 3, fracción de expiración, 1, 1, 2, 3. Y con eso nuestro dedo pulgar pasa a ser el respirador. Ahora, si la vía aérea del paciente está comprometido, y esto mínimo que les explico, porque vamos a las cuestiones generales, y esto, como les dije, el 70% es más práctica y el 30% solamente es teórico. Si no sabemos esto, el paciente se fue. Si necesita, porque la vía aérea está comprometida. Si no está comprometida, hacemos... ¿De acuerdo? Sí, Doc. Bueno, ya saben, LASIK averiguan, no sé cuándo van a abrir, qué sé yo, pero a quienes les interese esto, a mí, bueno, me interesó, me dediqué también, en el LASIK, primer piso, por Uriburu. La B, que viene del inglés breathe, respiración, pero ventilación más oxigenación. Si hay dos palabras, por algo es. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ventilación y oxigenación? ¿Qué es ventilar? Ventilar es simplemente movilizar una columna de aire que no llega a ningún lugar. Por eso se dice ventilación más oxigenación, porque esa columna de aire tiene que llegar a los tejidos, si no, no oxigenamos nada. Y acuérdense que tiene que ser 12 a 15 litros minuto al 100% de oxígeno en el paciente politraumatizado. La C, que es de circulación, en trauma, nos referimos a las hemorragias. Disculpen, estoy así con lo que pasa, soy realérgico, y estoy remodelando toda la casa y entre las pulidoras, las lijaduras y todo el polvo me mata. En la circulación nos referimos a las hemorragias, sean externas o internas. Pero así como dijimos en la A, es decir, en la vía aérea, que todo paciente politraumatizado, en la A, hasta que se dictamine lo contrario, tiene lesión del raquis cervical, en la C, todo paciente politraumatizado está en shock hipovolémico hasta que se demuestre lo contrario. Es decir, el shock hipovolémico en trauma, digamos, es el más común. Hay otros tipos de shock, ¿sí? El shock cardiogénico, que se da bastante a menudo, a veces, fundamentalmente en los camioneros, vieron que el volante da en el pecho, te da un choque y entonces produce un taponamiento cardíaco, que hay que también saber hacer una pericardiocentesis. Tenemos shock por neumotórax a tensión, etcétera, etcétera. Pero el shock más importante es el shock hipovolémico. Por eso en la C, todo paciente politraumatizado está en shock hipovolémico hasta que dictaminemos lo contrario. ¿De acuerdo?
Por lo cual, al paciente hay que expandirlo. Entonces, para expandirlo, utilizamos, ¿sí?, 2 vías antecubitales gruesas. ¿Qué avocat sería grueso? ¿Qué número de avocat? 18, 16, 14, no tengo idea. Bueno, Alguna grande. 14. No, pero pará, lo tiene que hacer, lo tiene que saber. Ven. Y estamos restituyendo funciones vitales, es fundamental. ¿Se dan cuenta que estamos restituyendo las funciones vitales? Entonces, de preferencia es el 14, si no 16. El 18 no es grueso. 14 de preferencia, si no 16. Entonces, colocamos 2 vías antecubitales gruesas, avocat 14 de preferencia, si no 16, y tenemos que expandirlo al paciente con 1 o 2 litros de expansor plasmático. ¿Qué expansor plasmático tenemos en la ambulancia? Porque en la parte intrahospitalaria tenemos otros expansores plasmáticos, ¿sí? ¿Cloruro de sodio? Solución fisiológica. Solución fisiológica, cloruro de sodio. Solución fisiológica, bien. Y también tenemos destroza. También en la ambulancia tenemos solución fisiológica y tenemos destroza. ¿Cuál? Solución Solución fisiológica. fisiológica. ¿Y por qué no destroza? Y si a mí me encanta la destroza. Porque hay que ver el medio interno también del paciente. No. A ver, si yo le pongo solución fisiológica, ¿qué le estoy metiendo? Electrolitos, creo. Reposición de fluidos nada más. Sodio, ¿sí? Va con sodio, ¿sí? Solución fisiológica es una solución salina. La destroza, pero fundamentalmente en los shock, ¿sí?, hipoglucémicos no usás destroza al 5%, usás glucosado hipertónico. Pero bueno, no importa, pero ¿por qué no? No, acá el medio interno no te interesa demasiado, porque estas son cuestiones de minutos hasta que vos llegás, ¿sí? Todos son minutos. Es más, algunos me dicen, pero si es cardiópata, esto, lo otro, ahora no pasa nada. Pero ¿por qué no la destroza? ¿Quién expande mejor? Bueno, les digo, después tienen otra clase. La destroza no expande nada, no es un expansor plasmático, ¿sí? Entonces tenemos que usar la solución fisiológica. La solución fisiológica es expansor plasmático, ¿sí? Y acuérdense, ¿por qué? Porque todo paciente todo paciente politraumatizado, hasta que se determine lo contrario, está en shock hipovolémico. Entonces, 2 vías antecubitales, 14 o 16, y solución fisiológica, porque la destroza no es expansor plasmático. La solución fisiológica sí, la destroza no. Entonces, en cada vía ponemos un sachet, ¿sí? Cada sachet saben que trae 500, así que ahí tenemos 1 litro, pero hay que ponérselo en bolo. Ahora, vieron que las guías de suero vienen con unas chapitas metálicas o con unas roldanitas, ¿sí? Depende del modelo. ¿Qué es en bolo? Que yo abra las chapitas en forma, ¿sí? Abro las chapitas al mango o las roldanitas al mango, ¿eso es en bolo? No tengo como que apretar, digamos, el Baxter de solución fisiológica. Eso es el bolo, hay que apretarlos, hay que abrir las chapitas o las roldanitas y hay que apretarlos. Pero supongamos, Melina, que tengo que hacer otra cosa y no tengo ganas o no tengo fuerza, tengo una tendinitis en las 2 manos y no tengo fuerza para apretar. ¿Qué hacemos? Y entonces tendría que dejar abierto. No. Bomba de infusión. No, en la ambulancia no tenés bomba de infusión. La bomba de infusión la tenés en un room. O de pronto sí, para hacer algún estudio o algo, vos tenés que trasladar desde el hospital
a otro centro o de mayor complejidad, por lo que sea, y el paciente está con bomba de infusión, ahí sí lo trasladás con la bomba de infusión. Pero la ambulancia no tiene bomba de infusión. ¿Estamos? En caso de que vos tengas que trasladar a un paciente desde un hospital a otro, por H o por B, por recursos, por estudios, por lo que sea, y el paciente está en el shock room con bomba de infusión, ¿sí? De pronto con inotrópicos, con lo que fuese, sí, lo vas a trasladar y hay que saber manejar la bomba de infusión también, ¿no? Pero en este caso no. No hay bomba de infusión, vos no salís a un accidente o lo que sea con bomba de infusión. No las tienen. Entonces, fácil. Las ambulancias tienen algo que se llama tensiómetro, ¿sí? Entonces agarramos, ponemos un tensiómetro en uno, otro tensiómetro en el otro Baxter, insuflamos a 200 milímetros de mercurio, clampeamos y eso es como si estuviésemos apretando. ¿Vieron? Todo tiene secretitos, así como la cricotiroideo, el pulgar puede ser nuestro respirador, acá le ponemos 2 tensiómetros, insuflamos 200 milímetros de mercurio, clampeamos y eso es como si estuviésemos apretando con las manitos. Fácil. Entonces, expandir al paciente, expansor plasmático, solución fisiológica. Después, si el paciente llega a estar en shock hipovolémico, porque nosotros lo tenemos que hacer por protocolo, ¿sí? Si no está, no se seguirá expandiendo. Si está en shock hipovolémico y hace falta seguirlo expandiendo, bueno, eso ya se verá con qué en la parte de atención secundaria en el hospital. Ahora dijimos las hemorragias, ¿sí? Por eso es el shock hipovolémico. Las hemorragias que pueden ser externas o internas. La hemorragia externa la vemos, ¿sí? Es decir, está sangrando el paciente, entonces vemos de dónde está sangrando. ¿Y qué hacemos para parar el sangrado? Primero, compresión. Sí, bien, es una de las cosas. Lo único que quiero decirles, nunca torniquete, por favor, ¿sí? La única indicación de torniquete es la amputación traumática de un miembro. Es la única indicación. El torniquete es la amputación traumática de un miembro. Si no, como bien dijo, que no me acuerdo, ahí me sale, compresión. Vendaje compresivo, compresión, o si no, las ambulancias del SAME tienen lo que se llama clamp vasculares. ¿Sí? Entonces se pone en el extremo proximal y distal para cohibir el sangrado. Son clamp vasculares que no te lesionan la arteria. Fundamentalmente si es una arteria importante, donde va a haber que hacer una sutura término-terminal o hacer un bypass, lo que indique, en ese caso, el cirujano, ¿sí? Vascular. Entonces no te lesiona los extremos distales y proximal de la arteria, el clamp vascular. En cambio, si yo utilizo pinzas hemostáticas, como la Kocher o la Halsted, eso te lesiona el extremo proximal y distal de la arteria. En cambio, el clamp vascular, no. Entonces, compresión, vendaje compresivo o utilización de clamp vasculares, lo que, de acuerdo, pues a veces con un vendaje compresivo no va y bueno, voy a tener que usar los clamp vasculares. Eso de acuerdo a la situación. Y acuérdense, nunca torniquete, salvo amputación traumática de un miembro. Ahora, hemorragia interna. El paciente está sangrando, pero está sangrando por dentro. No veo de dónde está sangrando. Sé que está sangrando por dentro. ¿Y cómo me doy cuenta? ¿No se le podría poner una sonda vesical? ¿Cómo? ¿No se le podría poner una sonda vesical, por ejemplo? La sonda vesical se coloca en la atención secundaria en el hospital. Sí, porque podría llegar a tener lesión de vía urinaria y... La sonda vesical, que es una norma, ¿sí?, de protocolo en la atención secundaria, pero en el hospital. Y no sabes si va a ser o una sonda vesical o si vas a tener que hacer una talla vesical.
de acuerdo a las lesiones que puedan haber en el periné. Pero eso es en la parte intrahospitalaria. No en la ambulancia no le vas a poner la sonda. Ah, ok. Doctor, la pregunta fue si estaba en shock. Claro, la hemorragia es interna. ¿Cómo sé yo que el paciente está sangrando? No podemos Disposición o sea, de si tiene hipertensión o de falta de tardías. relleno capilar. Bueno, Claro. por la hemodinámica, chicos, ¿sí? Tomamos 3 parámetros. El paciente obviamente está conectado a un monitor. Entonces se toman 3 parámetros. Pulso, que lo ven en el monitor, tensión arterial y el sensorio. Si el paciente, supónganse que al inicio tiene un pulso de 75 por minuto regular e igual, ¿sí? Tiene una TA de 120-80, ¿sí? Y el sensorio nos habla como estamos hablando nosotros. Y de pronto en el traslado el pulso empieza a subir a 80, 90, 100. La TA empieza a bajar a 100, 60, 80, 40, sigue bajando. Y el sensorio de hablar como les estoy hablando, empieza a hablar hasta que dejo de hablar. O ustedes me... ¿Cómo te llamas, Francisco? ¿Qué edad tenés? 60. ¿Dónde vivís? En Avenida Santa Fe, Julián Álvarez. ¿Cómo te llamabas? Francisco. ¿Qué edad tenés? No sé, no me acuerdo. Entonces, ¿qué pasa? Esos son los 3 parámetros que tenemos que medir. Por eso hay que expandirlo al paciente por protocolo, aunque sí, la hemodinámica de los 3 parámetros estén estables. Entonces, pero si el pulso aumenta, la tensión arterial va bajando y el sensorio se deprime, algo está pasando. ¿De acuerdo? Una vez voy con la ambulancia, estaban trabajando el yerno y el suegro en un andamio, no me acuerdo si era un primero o segundo piso, pintando, revocando. Vieron que el andamio tiene las sogas, se venció una de las sogas y se cayeron los dos. Cuando llego, el suegro había muerto. Así que, listo, está muerto, está muerto. No pude hacer nada. El yerno no, bueno, todo este protocolo, pim, pum, 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 para el hospital. Tenía un traumatismo abdominal, ¿sí? Y de pronto, en el monitor, que uno tiene que ir observando, es decir, cuando ustedes trasladan a un paciente, vayan atrás con el paciente, ¿viste? Porque si no, ¿para qué lo van a trasladar? Algunos trasladan y vuelven a ir. Yo cuando voy al auxilio, sí, voy adelante con mi compañero, charlando, tomando un mate, lo que sea. Si no traslado, volveré con mi compañero adelante, pero si traslado, tengo que ir atrás con el paciente, no adelante. Pues el paciente, si no, se me puede morir. Como después les voy a contar lo que pasó una vez. Ustedes están trasladando un paciente con una crisis asmática. Ah, fenómeno. Sí, le ponen oxígeno en la casita y se van adelante. Y en el traslado te hace un mal asmático, que es totalmente distinto a la crisis asmática. Cuando llega está muerto. O un convulsivo. Le paraste con empamina, con lo que sea, está bien, pero en la ambulancia te puede hacer un estatus convulsivo y está parado. Entonces siempre vayan atrás. Entonces, este muchacho tenía un traumatismo abdominal. Dolía un poco la panza, se me empezó a poner medio peritoneal, ya saben lo que es eso, y empezó a subir el pulso, obviamente, ante la hemodinámica, un shock, un sangrado interno. ¿Qué pasa? El pulso aumenta, la tensión arterial baja y el sensorio se deprime. Entonces, y el PCR, pum, estaba ya poniéndose peritoneal. ¿Qué dijimos? ¿Cómo se soluciona el sangrado? Primero, que ya lo estoy expandiendo de norma, es un protocolo aunque no esté en shock hipovolémico. ¿Sí?
que, bueno, adelantándome a lo que dijo la compañera, lo de la sonda, si el paciente de protocolo tenés que hacer, o poner una en la parte hospitalaria, la sonda vesical o talla vesical. Si el paciente no estaba en shock hipovolémico, ¿sí?, no va a haber absorbido nada. Entonces ese litro, 2 litros que vos le pusiste, ¿sabés cómo va a salir por la sonda? Si el paciente está en shock hipovolémico, todo eso lo va a absorber. Entonces el débito urinario va a ser bajísimo. O no va a haber débito urinario porque necesita más expansión. ¿Está contestada esa pregunta que me hizo una compañera? Sí, bárbaro. Bien. Entonces, fuera de estarlo expandiendo por protocolo, porque hay que cumplir el protocolo, igualmente a este muchacho el pulso aumentaba, la tensión arterial bajaba y el sensorio se deprimía. Y se empieza a poner peritoneal. Lo estoy expandiendo, pero me está bajando el pulso, perdón, me está subiendo el pulso, me está bajando la tensión arterial y el sensorio se me está deprimiendo. ¿Qué hago? ¿Le podría dar algún vasopresor o algún fármaco? Me le senté en la panza. Compresión. Lo dijo una de ustedes. Compresión. Me le senté en la panza. ¿Sí? Al sentarme en la panza empezó a bajar el pulso, empezó a subir la tensión arterial y empezó a recuperar sensorio. No todos tenemos el mismo peso, ¿sí? ¿Está? No es lo mismo que me siente yo, que peso 75, 80 kilos, a que se siente uno que pesa 200, ¿sí? Bueno, si nuestra cola no hace la presión, tenemos las manos ejercen mucho más presión. Así sería el hospital. ¿Estamos? Como el del área cardíaca que les dije, ¿se acuerdan? El chico ese que llegaba a casa. ¿Sí? A ese le hice compresión con las manos, a nivel torácico. Pero ojo, ante una herida por arma de fuego, fíjense, porque puede haber orificio de entrada solo, u orificio de entrada y orificio de salida. Él tenía orificio de entrada y de salida. Entonces, si yo hago compresión de un solo lado, se va a ir por el otro. Yo tengo que tapar las dos válvulas, entonces tengo que hacer compresión anterior y posterior. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿Se entiende? ¿Sí? Bárbaro. Bueno, vamos a ir acelerando un poco, chicos, porque son 9:10. Déficit neurológico, la D. No les voy a dar el score de Glasgow, que ya lo conocen si no lo googlean, pero pienso que todos habrán cursado ya neuro. Así que el score de Glasgow lo conocen, saben que el máximo es 15 y el mínimo es 3, no es 0, es 3. ¿Sí? Y hace años se agregó en la D, porque esto vieron que todos los años o cada tantos años hay nuevos protocolos y van cambiando. Este es el último, ¿sí? Se agregó hace unos años PCR, que es paro cardiorrespiratorio. El paciente politraumatizado nos puede entrar en paro, donde ahí ya cambiamos el protocolo al ACLS. Entonces ahí se cambia el protocolo de acuerdo a la arritmia letal que tengan, que ustedes sabrán que las 4 arritmias letales son la fibrilación, ¿sí?, ventricular, la taquicardia ventricular sin pulso, la sistolia y la actividad eléctrica sin pulso, que era lo que antes se llamaba la disociación idioventricular. Algunas se paletean, es decir, se desfibrilan, otras no, las drogas que se usan, pero no importa, no es tema de ACLS, salvo que estuviésemos cursando cardiología. Pero ahí cambiamos el protocolo porque el paciente entró en paro. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí. Y por último, la exposición con control de hipotermia, shock hipovolémico. ¿Sí? ¿Qué hablamos en síndrome compartimental? Disminución de perfusión o pérdida de sangre al paciente le produce frío. Entonces, por protocolo,
al paciente hay que recalentarlo. La hipotermia, pero no es la temperatura con el termómetro en la axila, en la boca, o la diferencial con la rectal, no. Es la temperatura central que se toma con un aparatito a nivel óptico. Entonces, no les voy a dar una clase de hipotermia, pero de acuerdo al grado de hipotermia que tenga el paciente, va a requerir recalentamiento externo solo, o, de acuerdo al grado de hipotermia, puede requerir también recalentamiento interno, externo e interno. Nosotros en la ambulancia lo único que tenemos son cobertores para hacer recalentamiento externo, no tenemos para hacer recalentamiento interno. En caso de necesitarlo, ya yo, mientras estoy hablando del paciente, me están escuchando donde lo van a recibir y ya por la temperatura que tiene central, ya saben que va a necesitar recalentamiento interno también. Pero en la ambulancia tenemos los cobertores para hacer recalentamiento externo y hay que hacerlo de protocolo. ¿De acuerdo? Y exposición. ¿Qué es exposición? Desvestirlo al paciente. Si es en la vía pública no lo van a desvestir en la calle, ¿sí? Pero tóquenlo todo. Tóquenlo todo, ¿sí? Todo, cabeza, brazo, espalda, todo. Una vez me pasa, hace unos años atrás, me llaman de la coordinación si podía recibir un paciente politraumatizado porque no tenían cama, esto, lo otro. Le digo, sí, le digo, Alejandro, mándamelo, no hay ningún problema. Nada más que vos sabés, todo bien, los análisis, la historia clínica, soy Michi. Bien, cuando llega lo voy a ver al paciente y el paciente estaba muerto. Obviamente muertos no recibo. ¿Por qué? ¿Qué les dije? Vayan atrás con el paciente, si trasladan por algo es. Bueno, este señor estaba empalado con un arma blanca a nivel lumbar. Entonces, en vez de ponerlo en la tabla espinal larga, ¿sí?, en decúbito lateral, lo pusieron bien en decúbito dorsal y no estaba empalado del todo. Lo terminaron de empalar, ¿sí?, al ponerlo con muchas ganas en decúbito dorsal, y el cuchillo que llegó a la aorta abdominal. Se murió desangrado en el traslado. Entonces, por eso exposición, hay que revisar al paciente. Y si un paciente está empalado, sea con un arma blanca, en este caso que les estoy comentando, es muy común también el freno de la bicicleta en la ingle, en un accidente vial, la palanca de cambio en algún lugar. Nosotros, el desempalamiento se hace en la atención secundaria, en el hospital, no se desempala en el lugar. ¿Por qué? Porque puede estar obturando algún vaso importante, nosotros lo desempalamos y se nos desangra, pero tampoco hay que empalarlo más, porque le podemos también producir un daño mayor. ¿De acuerdo? Sí. ¿Sí? ¿Les gusta? Es entretenido, ¿no? Sale un poquito de... Bueno, entonces, cuando todo esto lo tienen, esto para mostrarles, así vamos a lo otro y descansan, esto es para mostrarles, bueno, acá está la escalera, la parte legal en trauma es muy importante, porque si este individuo que supuestamente se cayó de la escalera, pero yo no sé si se cayó, se tiró, lo empujaron, si el paciente está muerto, ojo, no lo muevan porque están modificando la escena, porque hay que hacer las pericias correspondientes. Pero en caso de estar vivo, nosotros en los talleres de entrenamiento nos ponemos los instructores en distintas posiciones, como está este muchacho acá, que es un colega del SAME. Entonces, ¿para qué? Para enseñarles los movimientos de log roll, L-O-G -alto, R-O-L-L, log roll, que son los movimientos en bloque.
nosotros tenemos que hacer movimientos en bloque, que se los enseñamos, y obviamente que de acuerdo a cómo esté el paciente, el movimiento en bloque va a ser diferente. No es lo mismo si está en decúbito lateral, decúbito dorsal, decúbito ventral, cómo tenga los miembros superiores, inferiores, la cabeza, pues no se olviden que tiene lesión de raquicervical hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, por eso les digo, esto es más práctico que teórico. Entonces, son meses de entrenamiento. Les enseñamos los movimientos esos en bloque para no producir más daños que los que pueda tener ya el paciente. ¿De acuerdo? Sí, Después, para la inmovilización del raquicervical, porque teníamos lesión hasta que se dictamine lo contrario, usamos este collar que todos conocen, el collar de Filadelfia, donde tenemos la parte, ¿sí?, frontal o anterior, la parte posterior. Hay que colocarlo bien, porque algunos ponen la parte posterior adelante y el paciente no puede ni respirar. Y yo de norma uso este, ¿ven? Porque hay modelos que acá adelante está cerrado. Yo de norma uso este abierto adelante por las dudas que tenga que hacer una cricotiroideo. Entonces yo de norma uso este abierto, entonces si tengo que hacer una cricotiroideo ya está, porque si no tengo que estar cambiando el collar de Filadelfia. Entonces yo de norma uso el abierto. Después esto, que tienen todas las ambulancias y pocos lo saben usar, se llama chaleco de extricación. Esta es la parte, ¿sí?, cervical de la cabeza, toda la parte de la cabeza. Por eso, cuando usamos el chaleco de extricación no hace falta utilizar el collar. Todo esto que ven, esto son barras, ¿sí? Son barras metálicas. Esta es la parte de la cabeza, esta es la parte de tronco y abdomen, hasta la pelvis inclusive. Todas estas cinchas, tanto la negra, la verde, la amarilla, la roja, tiene su porqué, cómo se usa por lo general. El chaleco de extricación nosotros lo utilizamos en los pacientes que están atrapados, sea en un accidente vehicular, donde quedó atrapado en el auto, y muchas veces tenemos que llamar a los bomberos para que los serruchen con las sierras, o en derrumbes, o en incendios, donde el paciente está atrapado, para poderlo sacar, porque el chaleco de extricación, que te va desde la cabeza inclusive hasta la ingle, es como si estuvieses usando la tabla espinal larga, que en este caso no la podemos usar porque el paciente está atrapado, entonces se usa el chaleco de extricación. Pero también esto lleva meses de entrenamiento, donde les enseñamos cómo colocarlo y de acuerdo a cómo esté el paciente atrapado. Y extricar no es solamente saber usar esto, sino también en la definición de extricación es sacar todo lo que está atrapando al paciente. Hay que saber cómo se va a sacar para también no producir algún movimiento que le pueda producir algún daño mayor al que ya pueda tener. ¿De acuerdo? Y si no tiene ninguno, no producirle otro. Chaleco de extricación. Esto es lo que produce la inmovilización definitiva del raquicervical, que son los laterales, que van desde el hombro a la cabeza, con dos fijaciones, una a nivel del mentón y otra a nivel frontal. Y fíjense que yo pongo, obviamente este es un actor, ¿sí? Obviamente yo coloco, como les dije antes, el abierto delante, ¿se acuerdan? Sí, sí. Por las dudas que tenga que hacer una cricotiroideo. Y después, obviamente, se usa la tabla espinal larga, que hay de fibra y de madera. Por lo general, hoy usamos las de fibra, son más livianas y soportan más peso. Y las de madera, que usábamos antes, porque no existían las de fibra, las guardamos de repuesto por las dudas que haya que usar mucho y no tenemos tantas de fibra, entonces secundariamente las de madera. Acuérdense que en pacientes atrapados por lo general usamos primero el chaleco de extricación, lo sacamos y después lo ponemos en la tabla. Pues no nos entra en la tabla porque el paciente está atrapado. ¿De acuerdo?
¿Sí? Sí, doc, sí. ¿Les gustó? Colorín colorado. Sí, estuvo muy bueno. Sí, doc. ¿Eh? Y Sí, si no, doctor. cuando se vaya la pandemia, esto a quien le guste, va ahí al LASIK y listo. Bueno, dos palabritas, chicos, víctimas múltiples, ¿sí? O en masas. Es cuando es más de una, ¿sí? Cuando son muchas. ¿Estamos? Que puede ser en una catástrofe, en un desastre, en un evento adverso. Cada cosa es distinta, ¿sí? Una catástrofe, un desastre, un evento adverso, cada uno tiene una definición distinta, pero no importa, son muchas víctimas, sea en un accidente vial, con muchas, por ejemplo, 2 colectivos, un accidente aéreo, un incendio, Cromañón, la tragedia de Once, Lapa, ¿se acuerdan el avión acá de Jorge Newbery? Sí, El avión, ¿no? Bueno, sí. bueno, yo estoy en todas, tengo que estar en todas como director operativo. Entonces, tenemos muchas víctimas. Pero acá no tenemos que restituir las funciones vitales, porque son muchas víctimas. El que llega primero es el líder, ¿sí? Y lo que tenemos que hacer es categorizar a las víctimas. Categorizar a las víctimas de acuerdo a esto, al CRAM, que nos va a dar lo que es la prioridad de evacuación a medida que nosotros, obviamente, ante un desastre, una catástrofe o un evento adverso, el que primero llega, como les dije, es el líder, pero hay que activar inmediatamente el SME, ¿sí? El sistema médico de emergencias, porque estamos frente a múltiples víctimas, entonces para que vengan refuerzos. Pero el que llega primero, que es el líder, tiene que hacer, como veían acá, el llamado que habrán escuchado esa palabra, que es el triage. Ahí está, el triage, que es categorizar a las víctimas para que cuando van llegando los refuerzos establezcamos, ya está hecha la prioridad de evacuación. Entonces a las víctimas, primero jamás entrar a una escena, ¿sí? Ustedes no van a entrar a un incendio, a un derrumbe, no, las víctimas se las tienen que sacar afuera. Yo una vez en el año 90 y algo, 91, 92, tuve que ir en Banco Río, que ya no existe más, en Avenida Triunvirato, explotaron en horario bancario 2 explosivos, obviamente hubo muchos muertos, porque era horario bancario. Cuando yo llego, más vale que no voy a entrar, sáquenme, ¿sí? No voy a entrar porque yo no sé si hay más explosivos o no. Cuando el área esté asegurado, porque después vinieron los de brigadas de explosivos a medir esto, lo otro, si había otro con su aparatito, bueno, cuando el área esté segura, veré, pero mientras tanto, sáquenmelos. Y yo voy viendo y activé el sistema médico de emergencia para que lleguen otras ambulancias, obviamente. ¿De acuerdo? Lo mismo una vez, me acuerdo, Poliladro, policías y ladrones, un tiroteo impresionante. Yo con mi compañero me apuesto a 200, 300 metros, 2, 3 cuadras. Y en un momento vino un patrullero y me dice, Doc, le digo, sí, ¿qué pasa, capo? Y uno de los nuestros está caído. Bueno, le digo, y venga. Le digo, ¿pero qué tomaste? ¿Qué fumaste? ¿Estás loco? Era pum, 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 pum. Balazo, que voy a ir para una bala perdida me dé a mí. Le digo, no, así como viniste con el patrullero, volvé con el patrullero, subilo al patrullero, tráemelo y voy a ver qué puedo hacer. Pero hasta que el área no esté segura, la medicina legal, ¿sí? La parte legal, médica, nos dice eso, no entrar a un lugar. Yo no voy a entrar a un derrumbe, donde puede seguirse derrumbando. Y yo paso a ser otra víctima y no soluciono nada. ¿Sí? En emergentología vos tenés el médico, la víctima o víctimas, pero no podés hacer un feedback donde el médico, el especialista, pasa a ser otra víctima porque no hacemos nada. ¿Se entiende? Sí, Sí. sí, doc. Y, doc, ¿Están muy atentos o se me durmieron? No sé.
Estamos No, acá, estamos exacto. acá. Nunca entrar a un lugar hasta que no esté asegurado, ¿eh? Y porque les digan, venga, venga, Doc, venga, que... No, venga, Doc, chao. No. Bueno, entonces nosotros categorizamos las víctimas de acuerdo al cramp. Ahí lo tienen. La C que es de circulación, la R respiración, tórax, cuello, axila, la A abdomen, ahí lo tienen todos, ¿sí? Pero fíjense que cada uno, las 5 letritas C, R, A, M, P, que son 5 letras, tiene acá 2, 1, 2, 1, 2, 1, todas y 0, ¿sí? Por lo cual, si tenemos un cramp de 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, son 2 por 5. ¿El valor máximo cuánto va a ser? 10. 10. Muy bien. Entonces tengo un paciente con en la C0, en la R0, en la A0, en la M0 y en la P0. ¿Cuál va a ser el cramp? 0. 0. Muy bien. Tengo una víctima que tiene en la C, ¿sí? Uy, perdón. Tiene en la C 2, ¿sí? Y en el resto tiene todo 0. ¿Cuál es el cramp? 2. 2, porque tiene en la C 2 y en el resto tiene todo 0. Tiene cramp 2. Bien. Tengo otro paciente donde acá tiene 0, en este 0, 0, 0 y en la R tiene 1. ¿Tiene cramp? 3. No. Si en la C no era 1. Y en la 0, 0, 0, Ah, 0. 1. 1, perfecto. Bueno. ¿Entienden cómo se hace la valoración del cramp? Entonces tenemos un máximo de 10, ¿sí? 2, 2, 2, 2, 2 por 5, 10, o un mínimo de 0. ¿Está? Entonces tenemos del 0 al 10. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros categorizamos a las víctimas. De acuerdo a una tarjetita, que es esta, que usamos cuando son víctimas múltiples, donde tenemos, esta tarjeta viene troquelada. ¿Tá? Eso significa que yo puedo cortar acá, puedo cortar acá, puedo cortar acá, puedo cortar acá. Entonces, esto sería blanco, ¿sí? ¿Qué es un blanco? Yo agarro, saco esto, este troquelado, lo corto y lo saco. Queda esto solo que es blanco. Esos son los cramp 0, que son los muertos. ¿Está? Después yo tengo los negros. Saco esto. Y queda el negro. ¿Se entiende? Sí, Doc. Sí. El blanco saco todo esto, ¿sí? Lo tiro y queda esto solo blanco. Cramp 0, muerto. Yo el negro saco todo esto y me queda el negro. Son los cramp 1. Son los críticos no recuperables, que por lo general mueren en el lugar. ¿Sí? Cramp 1 solito. Tenemos los rojos. Saco acá, entonces me queda el rojo. ¿Sí? Esto lo tiro, me queda el rojo. El cramp va de 2 a 6. Son los críticos recuperables. ¿Sí? Después tenemos los amarillos. Corto acá. Cramp 7 a 8. Son los moderados. Y por último, dejamos toda la tarjeta entera, que sería un verde, que es cramp 9 a 10, que son los leves. Entonces, yo activé el sistema médico de emergencia, entonces cuando van llegando los refuerzos, lo que hacen es ver el color de las víctimas, ¿sí? Y eso es lo que te da la prioridad de evacuación. ¿Cuál sería? A ver, llega Melina primero, ¿sí? Yo estoy haciendo el triage y la primera a llegar es Melina.
¿A quién te llevas primero? Y a los recuperables. Es decir, a los rojos, ¿sí? La primera prioridad de evacuación son los rojos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Los críticos recuperables, esa es la primera. ¿Cuál es la segunda? Llega Milagros. Bueno, hay 2 Milagros. Al amarillo. Al amarillo, exactamente, Milagros. MA, María, ¿no? ¿Será? Sí, María Milagro. Bien. La segunda prioridad de evacuación son los amarillos. La tercera, Los Negro. verdes. ¿eh? Los verdes. Negro, porque Los verdes queden de 9 a 10. Mira, los verdes se pueden ir caminando al hospital, Ah, en claro, Uber, sí, sí. en taxi, en colectivo, pero algunos como nunca viajaron en ambulancia, viste, esperan, y los tenés que llevar igual, viste. Pero no. Si todavía está vivo, el negro sería la tercera. Primera, segunda, ¿sí? Tercera, cuarta, los verdes, ¿sí? Y por último, obviamente, los rojos. Los blancos, perdón, porque están muertos y muerto está. Así que ya está. ¿Está? Ahora supongamos que no tenemos ningún rojo, ¿sí? Pero sí tenemos blancos, tenemos negros, tenemos amarillos y tenemos verdes. ¿A quién nos llevamos primero? al amarillo. Al amarillo. Al amarillo. ¿Eh? Entonces, si hay rojo, el rojo es la primera prioridad. Pero si no tengo rojo y tengo el resto de los colores, ¿sí? La primera prioridad ahora pasó a ser el amarillo. ¿Está? No tengo ni rojo ni amarillo, pero tengo blanco, negro y verde. ¿A quién me llevo primero? Al negro. Al negro, es la tercera. Después me llevaré al verde y por último a los muertos. ¿Se entiende? Sí, una pregunta, ¿esta tarjetita es para cada individuo o no? Claro, para cada víctima. Claro, está bien. Claro. Si vos tenés 4 víctimas, vas a usar 4 tarjetas. Si tenés 10, vas a usar 10. Sí, es una por víctima. Sí, sí, sí. Exacto. Listo. Pero se entiende cómo se varía la... Si tengo rojo va a ser la primera, pero si no tengo rojo y hay amarillo, la primera pasó a ser el amarillo. Si no tengo ni rojo ni amarillo, pero tengo negro, la primera pasa a ser el negro. ¿Se entiende? Sí, sí. Y si tengo de todos los colores, bueno, ya lo saben. Ahora, en esto, perdón. En esto, ojo, yo me equivoqué. Esto es blanco, ¿sí? Y esto es negro, ¿de acuerdo? No les digo porque lo van a recibir a esto. Esto es blanco y esto es negro, ¿se entiende, no? Sí. No lo hice mal. Y ahí está, ¿ves? Primera prioridad, el CRAM, que es de 2 a 6. Segunda, que es de 7 a 8, ¿sí? La cuarta, que es de 9 a 10, acá sería negro, CRAMP 1, que sería la tercera, y esta la última. Pero ojo, de acuerdo a los colores que tengamos. Entonces vamos a hacer yo lo que tengo que hacer, si no ha llegado nadie, lo que yo tengo que hacer es volver a hacer el triage. Porque un negro, que es el crítico no recuperable, y es la tercera prioridad de evacuación, yo les dije crítico no recuperable, se pueden llegar a morir en el lugar. Entonces, ¿qué pasa? Si se muere, pasa a ser blanco. Entonces tengo que sacar, vuelvo a hacer el triage, porque no llegaron la cantidad de ambulancias todavía necesarias. Entonces yo, por eso vienen troqueladas, saco acá y de tercera pasó a ser la última. ¿Me explico? Sí. Como un rojo, que es la primera, si ahí se me puede hacer negro, saco y me pasó a ser la tercera. Entonces tengo que volver a hacer el triage a medida que van llegando ustedes y ustedes se van llevando de acuerdo a los colores que ven. Si llego a tener tiempo, ¿sí?, de hacer algo, de restituir alguna función vital importante en alguna de las víctimas, obviamente voy a ir de acuerdo
a las prioridades. Si hay algún rojo, iré primero al rojo, después al amarillo, si puedo restituir y tengo tiempo de hacer alguna función vital. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, Doc, sí, sí, sí. Listo. Ejercicio. Paciente 1, paciente 2, paciente 3, paciente 4. ¿Está? ¿Sí? Paciente Sí, 1, Doc, sí. 2, 3, 4 y con esto terminamos. Bueno, ¿cómo están estos pacientes? ¿Muertos o vivos? Vivos, ¿Por qué? porque está sosteniendo el suero. No sé, yo no los veo que se muevan ni que hablen. ¿Eh? Ah, ¿y por qué se están teniendo el suero? Y Se lo supongo que porque no tienen- hay personal, no sé. ¿Qué colaboradores que son, no? Nada, son del examen. No, lo que pasa es que nosotros siempre hacemos simulacros, todo, para mantenernos. ¿Saben lo que es un simulacro, no? Sea en Sí. tren, en subte, en avión, en carretera, siempre hacemos simulacros para mantener el entrenamiento. Entonces, estos son actores, ¿sí? Es personal del SAT. Yo también actúo, a veces doy clase y a veces actúo. Bueno, entonces ya sabemos, ¿sí? Y con esto terminamos. 1, 2, 3 y 4. El dolape, 4, que hace unos asados el pelado. Bueno, paciente número 1. Tenemos estas 4 víctimas, ¿sí? Ahí tenemos los bomberos, los rescatistas, todo. La número 1 tiene 7. La número 2 tiene 3. La 3 tiene 6 y el pelado tiene 0. Bien. Cramp, ¿no? A ver, llega Milagros. ¿A quién te llevas? A la 2. A la 2. Y la 3 también. La 3 ¿Eh? tiene 6, ¿o no? La 3 tiene 6 y es de 2 a 6. Cramp, paciente 1, Cramp 7. ¿Qué color es? Amarillo. 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 Paciente 2, Cramp 3. ¿Qué color es? Rojo. Rojo. Bien. Paciente 3 tiene Cramp 6. ¿Qué color es? Rojo. Rojo. El pelado que tiene 0, Negro. No, blanco. O blanco. blanco. Ah, sí, blanco, blanco. Bien. Entonces, Pero yo me llevo a uno, que el otro se lleve al otro, al 3. más vale, no tenés 2 camillas. Más vale. Porque viene primero Milagros y venía justo Melina atrás de Milagros, pero le bajó la barrera del tren y no podés pasar. Primero que pasa el tren y después pasa vos. Entonces, Melina se me quedó en la barrera del tren y llegó Milagros. ¿Cuál te llevas primera? Bueno, el 2 o el 3. ¿El 2 o el 3? ¿Pero cuál? El 2. Te puede llegar y los 2 son rojos, los 2 son primera prioridad de evacuación. Yo me llevo el 2. ¿Eh? El 2 me llevo yo. Porque Y porque tiene menor cramp. ¿cuál sería dejando de lado que tenemos 2 rojos, cuál sería la segunda prioridad de evacuación? El 1. El 1. Entonces, el Perdón, 3, una pregunta. sí, En realidad, entre el 2 y entre la paciente 2 y 3, ¿no sería el que tiene mayor cramp? El que está mejor, ¿no? bueno, por eso, pará. Tenemos 2 rojos que son la primera prioridad. Primero voy a Claro. tener que llevar los 2 rojos, pero ¿cuál llevo primero? Entonces, Que por tiene eso, menor cramp. ¿cuál es la segunda prioridad? La paciente 3. No, la segunda prioridad, a nivel color, El amarillo. el En amarillo, este caso, sí. la segunda. Bien. Entonces, ¿qué cramp te llevarías primero? ¿El menor o el mayor? Y el menor. El 3 se acerca más al negro, que es tercera.
Y el 6 se Ah. acerca más al amarillo, que es la segunda. Claro. Entonces, ¿cuál me llevo primero? Es como al que tiene más posibilidades de sobrevida. ¿Listo? ¿A cuál me llevo primero? El Entonces, 3 se acerca, es rojo, pero se acerca más para el 1, que es el no recuperable, y el 6 se acerca más al 7, que es amarillo, que es la segunda. ¿Cuál me llevo primero? El 3. El 3. El 3 se acerca más al negro, que es la tercera, y el 6 se acerca más al amarillo, que es la segunda. Por eso, pero el paciente 3 tiene 6 cramp, entonces me llevo al paciente 3. No, al 6. Pero no hay paciente 6. El paciente 3 tiene No, el que 6. suma 6, dice. Ah, perdón, el que suma 6, sí, me llevo primero al paciente 3. Claro, eso. Ah, está bien, sí, sí, sí. Bueno, yo digo 6, el valor del CRAM. Es decir, porque el 6 se acerca al amarillo, al 7, que es la segunda prioridad. Y el CRAM 3, la segunda paciente, se acerca al negro, que es tercera. ¿Está bien? Sí. Claro. Entonces me llevo al tercer paciente primero. Claro. Bien. Las dos tienen 40 años, ¿sí? Tanto la paciente 2 como la 3 tienen 40 años, ¿sí? Muy bien. Seguimos igual. ¿Sí? Paciente 1, 7, 3, 6, 0, igual. Pero ahora la paciente, yo me llevaba esta, ¿no? Primero. Sí. Ahora resulta que la paciente 2 tiene 10 años. Y la 3 sigue teniendo 40. ¿Qué hago? ¿A cuál me llevo primero? ¿A la más chica o no? Pero no me llevaba primero a la paciente 3. Y sí, pero por la edad. Exacto. O no tiene nada que ver eso. Sí, totalmente, perfectamente bien. Sí. Entonces, yo por eso les dije, las dos tienen 40. Entonces, primero me llevo al paciente 3. Estábamos de acuerdo, ¿no? Porque se acerca el amarillo. Sí. ¿Sí? ¿Estamos? Teniendo Sí. las dos 40. Bien, ahora yo les cambié la edad. La paciente 2 tiene 10 años. Tiene prioridad el pediátrico. Ok. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora, esta, ¿sí? Tiene 40. Y esta tiene 90. ¿No? Me llevaba esta primero antes, pero esta tiene 40 y esta ahora tiene 90. ¿Cuál me llevo primero? A la de 40. Para 40. La de 40. Perfecto. Ahora, esta, ¿sí? Tiene 10, esta tiene 40 y está embarazada. A la de embarazada. No, a ¿Sabes la por qué pediátrica. no? Porque no sé si no perdió el feto. Ah, ok. Yo sé que la de 10 está viva, es un crítico recuperable, pero el feto yo no sé qué pasó. Ahora, si las dos tuviesen 40, ¿sí? Y de pronto esta está embarazada y esta no, ¿sí? Sí. ¿Estamos? Me voy a llevar primero esto. Y esta estuviese embarazada, ¿sí? Y esta no. Primero me llevaba esta, pero si esta, las dos tienen 40, pero esta está embarazada, ahora sí tiene prioridad esta. Ahora, si esta tiene 10, esta tiene 40 y está embarazada, pero yo no sé si el feto está o no. Ahora, si las dos tienen 40, pero esta está embarazada, sí, me llevo primero esto también. ¿Se entiende o no? Sí. Bien. Y cuando dije 40 y 90, siempre me lleva primero esta, pero ahora me voy a llevar primero a esta. ¿Por qué? Porque está en edad gestacional. La de 90 ya no está en edad gestacional. Y puede tener un embarazo de semanas y no se le nota la pancita.
Una pregunta. Los pediátricos tienen prioridad, pero si o sea, en caso de que tengamos dos pacientes, por ejemplo, un pediátrico que está dentro de todo mejor y o sea, Pero, perdón, esto va únicamente en el rojo, porque el rojo tiene un gap, ¿sí? Que va de 2 a 6. El blanco Sí. es blanco, ¿sí? Es 0. El negro es negro, es 1. El amarillo es el 7 y 8, no hay diferenciación. El verde es 9 y 10. Donde tenemos, ¿sí?, un gap es en el rojo, por eso ahí es donde, porque si nosotros, por más de que sea pediátrico, tiene 0, va a ser la última. no, obvio, pero por ejemplo, si tiene un color, o sea, es un amarillo un pediátrico y un adulto es un rojo, ¿me sigo llevando al pediátrico? No, al rojo. Porque ese amarillo tiene de 7 a 8, es moderado, no. Ah, listo. Es únicamente en el rojo, porque el rojo tiene ese gap que va desde 2 al 6. El blanco no, es 0, el negro es 1 y el amarillo es 7, 8 y 9 y 10 el verde. No, es únicamente en el rojo. Si yo, el pediátrico es 0, es quinta. Si es negro, es tercera. ¿Sí? Si es amarillo, es segunda. Si es verde, no. Es únicamente en el rojo porque tenemos esa diferenciación que va desde 2 hasta 6. Bárbaro. Y no se olviden, si no tuviésemos ningún rojo y tenemos algún amarillo, la prioridad va a ser el Amarillo. amarillo. Si no tuviésemos ni rojo, ¿sí?, ni rojo, ni amarillo, pero tenemos de los otros colores, la primera prioridad de evacuación va a ser el Negro. negro. ¿Está? ¿Les gustó? Sí. Sí. Es Sí, lindo, ¿no? estuvo bueno. Es lindo. Activen el sistema médico de emergencias. Seguir haciendo el triage y restituir, si hay, si se puede y hay tiempo, restituir las mínimas funciones vitales que se pueda a la víctima que lo necesite. ¿De acuerdo? Sí. Chicos, que tengan un buen fin de semana. Y nos vemos el jueves para la clase de repaso. Gracias, Gracias. igualmente. ¿De Gracias, acuerdo? Doc. ¿Hay mucho quilombo los colores y los números o no? Sí, nos vemos. ¿O lo entendieron bien, che? No, va, se entendió, se entendió. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, es cuestión de práctica. Bueno, Una pregunta, Doc, ¿a qué hora era la clase de repaso el jueves? creo que ahora después manda Belleza a las 9 quedamos. Ah, Después listo, gracias. la doy yo.